En exclusiva. Gracias, amigos televidentes de Waldivisión TN, y nosotros continuamos con esta exclusiva. Hoy, esta noche, Osman Aguilar, hablándonos en torno a su vida personal, sus estudios, y ahora mismo vamos a conocer cuál es la propuesta de él si llegara a ser ya el próximo alcalde de la capital. Eso por el Partido Liberal. Osman, ¿cuáles serían sus propuestas contundentes si llegara a ganar ya esas elecciones? Nosotros tenemos un plan de gestión municipal orientado a resolver los principales problemas que tiene el habitante de la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela. Para eso nosotros hemos visitado gran cantidad de barrios, colonias, aldeas, caseríos. Hemos recorrido prácticamente toda la ciudad, hablando de cerca con nuestra gente, conversando, verificando in situ cuál es la problemática de nuestra ciudad capital, pero también rodeados de un equipo de expertos en diferentes materias. ¿Qué es lo que nosotros identificamos en estas investigaciones, en estas visitas, en estas conversaciones? Que la capital tiene varios problemas, como toda ciudad, pero si hablamos del más urgente, comenzamos con el número uno, la inseguridad. Cuando nosotros hablamos con nuestra gente, lo primero que le preocupa en Tegucigalpa es la inseguridad. Tegucigalpa sigue siendo una de las ciudades más peligrosas del mundo, con 90 muertos por cada 100.000 habitantes. La media en Honduras, si creemos que las cifras del gobierno son correctas, estamos hablando de 60 muertos por cada 100.000 habitantes. Latinoamérica tiene 22 y el mundo tiene 8, pero Tegucigalpa y Comayagüela tiene 90. Literalmente se está desangrando esta ciudad. Necesitamos darle esa protección ciudadana que merecen nuestros habitantes. Y para eso, como les hablaba en un principio, yo tengo la experiencia, tengo la capacidad, pero sobre todo tengo la voluntad política y el valor para hacer de Tegucigalpa y Comayagüela la capital más segura de Centroamérica en 4 años. El segundo problema que nos aparece en estas investigaciones y en estas visitas es la falta de agua potable. En 30 años, ningún alcalde se ha preocupado por aumentar la oferta de agua potable en nuestra ciudad. Y la ciudad ha crecido en 30 años. Por eso es que hoy el 55% de los habitantes de Tegucigalpa no tienen acceso al agua potable. ¿Y sabe cómo la pueden obtener? Comprándola en pipas, comprándola por barriles y hasta por pailas, pagando 12 veces más el precio que usted y yo pagamos del recibo del SANA, porque tenemos la bendición de abrir el grifo de nuestra casa y que nos salga agua potable. Y si el agua se retrasa, pues algunos tenemos cisternas o tanques de almacenamiento para poder tener los días que no llegue el agua. Pero el 55% de la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela no tienen ese acceso al agua potable y la pagan carísimo, 12 veces más. Nosotros vamos a invertir parte del presupuesto en generar más agua, construyendo 2 represas. Y el presupuesto sí hay. Lo que no ha existido en 30 años es voluntad política. Sí hay presupuesto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el agua no es gratis. El agua que usted y yo consumimos no es gratis. Pagamos un recibo mensual. Por lo tanto, es una inversión que haría la ciudad apalancado con un banco de desarrollo y ese préstamo se va a pagar, obviamente, del mismo recibo de agua del usuario, del beneficiario. Que aunque sea un poquito más cara que la que provee el SAN en este momento, nunca va a llegar a ser 12 veces más, que es lo que está pagando en este momento nuestros habitantes. Y recordemos una frase: no hay agua más cara que la que no se tiene. El agua es necesaria, en nuestra Constitución inclusive es un derecho, pero no lo tiene la mitad de los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela. Nosotros vamos a invertir parte del presupuesto de la corporación municipal precisamente en eso, en abastecer de agua potable esos barrios y colonias que en estos momentos no tienen. Tercer problema que quieren los capitalinos que le resuelvan: la raquítica economía de sus familias. Nosotros hemos visitado familias de 8 miembros, donde 5 de ellos están en edad productiva y no hay un tan solo empleado. No es posible que el gobierno local se haga de ojos ciegos y oídos sordos, sabiendo que hay un alto desempleo en la ciudad y subempleo. Por eso nosotros vamos a incentivar al inversionista, al microempresario, al pequeño empresario, al mediano empresario, al grande empresario, para que traiga su dinero a Tegucigalpa y Comayagüela, para que venga a invertir en nuestra ciudad, en industria, en agroindustria, en comercio, en servicios, etcétera. Pero para eso, desde la corporación municipal, se le tiene que facilitar al empresario, desde la tramitología, porque aquí hasta para sacar un permiso de operaciones,
un empresario, un pequeño empresario, se está hasta 2 meses. Y es un dolor de cabeza porque le ponen todas las trabas sabidas y por haber. Nosotros vamos a simplificar la administración y la otorgación de permisos desde la alcaldía para que en pocas horas puedan obtener estos permisos de operaciones y puedan invertir y generar empleos en la ciudad. Pero además vamos a incentivar al emprendedor, al que quiera poner su negocio por primera vez, al joven que no quiere buscar empleo, sino que poner su propio negocio. Desde la alcaldía vamos a crear incentivos para que los primeros años puedan respirar y no sean ahogados con los impuestos locales. De esa forma puede reinvertir en su negocio y es una situación gana-gana, porque al tener más empresarios, microempresarios, pequeños empresarios, grandes empresarios invirtiendo en la ciudad va a generar mayor circulante y esto le va a generar a la vez más impuestos, más tributos. Por lo tanto, es una situación de gana-gana, donde gana el inversionista, por muy pequeño que sea, donde gana la ciudad porque tiene más impuestos, más tributos, y donde gana el consumidor también porque la competencia también hará que se generen mejores servicios, mejores productos a un precio más barato. Y también va a ganar la población porque vamos a generar fuentes de empleo. Y esas familias que hoy tienen 5 miembros en edad productiva y que ninguno está trabajando, ya tendrán acceso al trabajo y podrán llevar el sustento a sus familias. ¿Se ha quedado olvidado todo esto, Osman, por años, incluso hasta barrios y colonias? Por supuesto, estos 3 problemas que le acabo de mencionar, ni uno de ellos ha sido tocado por la actual administración. La actual corporación municipal se ha desentendido del tema de seguridad, se ha desentendido del tema del agua potable, se ha desentendido del tema de la economía de la familia capitalina. También se ha desentendido del transporte público masivo, eficiente, eficaz, seguro y limpio, que es una obligación de todas las ciudades tenerlo. Usted sabe que, un dato interesante, el 70% de la población de Tegucigalpa y Comayagüela se moviliza en transporte público. O sea, solo el 30% tenemos la dicha de contar con un vehículo propio. El 70% de la población de Tegucigalpa y Comayagüela se transporta en buses, microbuses, ejecutivos, taxis, mototaxis, etcétera. En condiciones lamentables, pagando pasajes caros, exponiendo su vida o sus bienes porque la inseguridad en el transporte público es altísima y también exponiendo su vida porque a veces hasta las unidades son deficientes. La ciudad tiene que invertir en un transporte público masivo limpio, eficaz, seguro, eficiente. Se trató de hacer y se consiguió un préstamo en el BID para la realización del Trans 450, lo que hoy los capitalinos conocemos como el mayor monumento a la corrupción. Y el Trans 450 se convirtió en un trance, donde no se le ha deducido la responsabilidad, ni civil, ni administrativa, y mucho menos penal, a los artífices de esta vergonzosa obra. Como alcalde de la capital, mi primer acto administrativo será ordenar la auditoría forense de los 1.400 millones de lempiras que se gastaron en el Trans 450. Ese dinero que pudo servir para crear una represa, por ejemplo, ya sea la represa del río Guaserico o del río del Hombre, y en este momento tendríamos un 20% más de la ciudad cubierta con agua potable. O si hubiera realizado la obra en tiempo y forma, como estaba previsto, y tendríamos hoy un transporte público eficiente. Pero no, 1.400 millones de lempiras que ya comenzamos a pagar con intereses los hondureños y que nadie da explicaciones a dónde se fue ese dinero. Y hay colusión, porque ese dinero fue invertido en la administración pasada de esta ciudad, pero también en esta administración se administraron más de 300 millones en ese Trans 450. Y los capitalinos ni los hondureños sabemos para dónde se fue ese dinero. Es más, lo están deshaciendo, lo están demoliendo. Necesitamos una explicación de qué fue lo que pasó ahí, y los capitalinos o los hondureños nos merecemos también que nos digan si hubo o no corrupción en el desarrollo de este Trans 450. ¿Es innecesaria la construcción del mismo? Mire, el transporte, el método de transporte era necesario. El pecado ahí es que se gastaron 1.400 millones y nadie sabe en qué. El Banco Interamericano de Desarrollo, que estaba financiando la obra, en un momento dijo: paren los desembolsos. No le damos un 5 más a la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela mientras no nos digan en qué se gastaron los 1.400 millones que ya invertimos. Y el problema es que la obra y las obras que se habían realizado no cuadraban con los desembolsos. Entonces el BID ahí dice: no, algo malo está pasando aquí, denme la explicación si quieren que le siga desembolsando. Nunca le dieron la explicación al BID, nunca le dieron la explicación a los capitalinos ni a los hondureños, y es por eso que se dejó de financiar y tenemos esa obra ahora prácticamente abandonada.
Y todavía en esta administración se siguieron girando fondos de ese proyecto. 15 millones de lempiras, de dólares, fueron ejecutados en esta administración. Todo lo que es de Emisoras Unidas para arriba fueron ejecutados en la administración de esta corporación municipal. O sea que es una obra cuya responsabilidad es la actual alcaldía y la anterior alcaldía. El actual alcalde nos debe una explicación, nos tiene que decir cuál era el estatus de la obra cuando recibió y cómo está en este momento, qué se ha gastado, en qué se ha invertido y por qué no se ha dado seguimiento a esa obra y cuándo los capitalinos, o si es que algún día vamos a poder ver hecho realidad el Trans 450. Y en demoler esta obra también hay inversión, también hay un gasto, y eso viene de los intereses del mismo pueblo. Por supuesto, con los mismos impuestos del pueblo se está demoliendo esa obra que lleva un costo también, o sea que no solo los 1.400 millones que se despilfarraron, sino que también se está invirtiendo en esa obra para deshacer lo que ya se hicieron. Y los buses, las unidades de transporte, ni siquiera se han encargado. O sea que sabemos que una vez que se encargan y se manda la prima de las unidades de transporte, tardan 6 meses en fabricarse. Y después de 6 meses en fabricarse, tardan aproximadamente 2 meses en el mar para que vengan por barco. Estamos hablando de 8 meses, una vez que se dé el dinero a la fábrica para las unidades de transporte. Ni eso se ha hecho, es que ni siquiera se ha hecho la licitación pública internacional para la obtención de esas unidades de transporte. Es por eso que mienten cuando dicen que en pocos meses va a estar funcionando el Trans 450. Yo creo que la Fiscalía debe tener una profunda investigación sobre estos 1.400 millones. Gracias, Osman. Bueno, nosotros vamos a continuar con más de Exclusiva. Vamos a una breve pausa comercial y nosotros ya retornamos aquí, en Exclusiva. En Exclusiva.